tardes. Muchas gracias por la asistencia de las autoridades, colegas, amigos, alumnos, público en general. Este año se cumplen 7 siglos de la canonización de Santo Tomás de Aquino y a la Academia de Humanidades le ha parecido oportuno iniciar sus actividades con una conferencia que versa precisamente sobre el Aquinate. Alguno podrá preguntarse por qué hay que hablar sobre este fraile medieval y recordar además su canonización en el ámbito de una institución universitaria. Bueno, la primera duda es bien sencilla de responder, porque Santo Tomás fue un universitario, primero como alumno y luego como profesor. Según la cronología que nos proporciona Jean-Pierre Torrel, el itinerario universitario del Aquinate es el siguiente, sucintamente. En 1245 cursa estudios en París, junto a Alberto Magno. En 1248 es estudiante y ayudante, también de Alberto, en Colonia. En 1252 tiene la primera enseñanza en París como bachiller sentenciario. En 1256 Tomás recibe el título de maestro de teología. En ese mismo año es maestro regente en París. En 1259 lector conventual en Orvieto. En 1265 maestro regente en Roma. En 1268 cumple su segunda regencia en París. Y finalmente en 1272, poco antes de su muerte, se desempeña como maestro regente en Nápoles. En suma, no hay dudas de que Santo Tomás fue un universitario cabal y murió en ejercicio de esa vocación. Ahora bien, la segunda duda, la conmemoración de la canonización, es un poco más compleja quizás. Uno podría escapar de la cuestión simplemente diciendo que el número redondo de los 700 años de la declaración de santidad, que fue en 1323, es una buena ocasión para hablar de este fraile dominico y así esquivar elegantemente la aparente dificultad. Con todo, me animo a decir que la auténtica razón es más profunda, incluso es de índole hermenéutica. Una correcta interpretación filosófica debería al menos incluir 3 elementos cuando se va al encuentro de un autor, sea este Santo Tomás o cualquiera. Primero, su expresa adhesión filosófica y sus interlocutores. Nadie que quiera comprender al Aquinate puede desconocer las fuentes doctrinales que le influyeron o con las que estaba en permanente diálogo: Aristóteles, los padres de la Iglesia, Dionisio, el averroísmo, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el segundo elemento a considerar es el ambiente doctrinal y cultural de la época, es decir, la cosmovisión que informaba el mundo medieval, toda la atmósfera de ideas y los rasgos intelectuales que marcaron el siglo XIII, las disputas que se suscitaban en el seno de las mismas universidades medievales, entre otros elementos. Y finalmente, en tercer lugar, su situación personal. Santo Tomás era un fraile. Al decir de Gilson, una filosofía es, en primer lugar, un filósofo, una persona. Y más aún, agregamos nosotros, Santo Tomás era ante todo un teólogo, pero principalmente era un cristiano que buscaba la santidad. Así como dice nuestro amigo, que ha sido docente en esta casa de estudios, Jorge Martínez Barrera, toda la importancia del discurso filosófico radica en su capacidad de producir una verdadera transformación del alma. Esa transformación del alma, esa metanoia en Santo Tomás, estaba dirigida a la santidad, a hacerse uno con el Creador, con el Dios uno y trino que le había sido revelado. Si no tenemos presente este último aspecto y sus implicancias, no le estaremos haciendo justicia al pensamiento de Santo Tomás y difícilmente podremos comprender correctamente su filosofía y su teología. Pero bien, el que estoy seguro que sí le hará justicia al Aquinate es nuestro invitado, Fray Julio Cetin Herrera. Sacerdote desde el año 2003, religioso dominico desde el 2017, es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 2011, doctor en teología por la Facultad de Teología de Granada en el 2021, ha enseñado metafísica y síntesis de teología
en el Seminario Pontificio Mayor de Santiago, así como teología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la sede Mendoza de la Universidad Católica Argentina. Actualmente se desempeña como docente de filosofía en el área de epistemología y teología fundamental y dogmática en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, en nuestro país, en el Centro de Estudios de la Orden de Predicadores en Buenos Aires y como director de la revista Studium, Filosofía y Teología. Entre sus publicaciones se encuentran Metafísica, de las ediciones de la Universidad Católica de Chile, del año 2014, Aporías y objeto de la metafísica de Aristóteles, el problema de la fundamentación epistemológica de la ciencia primera, de la Editorial Académica Española en el año 2021, y El hombre en Dios, la encarnación en el pensamiento teológico y filosófico de Francisco Suárez, de la Biblioteca Teológica Granadina del año 2021. Además, por supuesto, de otros artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Los dejo entonces con Fray Julio, que en esta ocasión nos hablará de ley y filiación, algunas consideraciones sobre la teoría de la ley de Tomás de Aquino. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación. Es una alegría, una gracia para mí estar en este acto de inauguración de las actividades de la Academia de Humanidades. Gracias, Seferino, por la invitación. Gracias, Álvaro. Gracias, profesor Rubén Peretó. También que está presente el director del Departamento de Filosofía, el doctor Óscar Santini, los saludo especialmente, a mis queridas hermanas dominicas y a todos ustedes que han venido con mucho entusiasmo y alegría a estos actos que dan tanto gozo interior. Juntarnos a buscar la verdad, a compartir, a conversar. Bien, he preparado una presentación leída para hacer justicia a la solemnidad de este acto académico y también para medir los tiempos y ordenar su poco. Bueno, se ha hecho alusión al jubileo de la canonización de Santo Tomás, que es triple, la verdad. Es triple. El Santo Padre ha otorgado a la Orden una gracia de un triple jubileo, comenzado en enero de este año y terminará en enero de 2 años más, porque cerca de estas fechas celebramos el nacimiento, una efeméride del nacimiento, cerca del 1215, de su fallecimiento, en 1274, y de su canonización, el 23, el 15 y el 74, son distintas fechas que han querido unirse todas en este jubileo que implica, entre otras cosas, la posibilidad de, peregrinando a algún santuario dominico, alguna iglesia, obtener indulgencias y crecer en la vida interior a través de la consideración de la vida, las virtudes que hemos escrito de este gran santo de la iglesia, teólogo. Bien, entonces, sin más, vamos a este problema. Ley y filiación, el título es un poco raro, yo no voy a hablar de la ley de filiación, naturalmente, desde el punto de vista jurídico, sino quisiera considerar la teoría de la ley como una teoría de la ley de Santo Tomás, como una teoría basada en estructura teológica y filosófica de filiación, en contraposición con una filosofía y una teología política y jurídica de la fraternidad moderna. Esa es la idea, esa es como toda la conferencia, aquí la podríamos terminar. Pero para quizás como nunca en la historia del pensamiento occidental, la realidad de la ley ocupa un lugar entre nosotros paradojal. Por una parte, en gran medida por causa de la comprensión moderna de la teoría del poder y del Estado, la juridicidad en general y la legalidad en particular se han convertido en una función de poder y por tanto de la voluntad como capacidad de transformación o mejor de constitución del mundo. Esta capacidad constructiva dispone a la sociedad a una confianza ilimitada en la norma y una absolutización del Estado. En mi país, Chile, cambiar la Constitución es como si fuera crear el ser nuevamente. Hay una confianza en la norma increíble, ¿no? Por otra, en reacción a esta misma pretensión performativa, surge una especie de rechazo y de repulsa al orden,
al mandato y a la ley, generándose una tensión entre el derecho subjetivo, o sea, lo que se me debe a mí personalmente, una lista larga de cosas que yo tengo derecho, y el precepto, el deber, la responsabilidad, entre lo presuntamente debido y la obligación. Las causas de esta situación paradojal superan con mucho las posibilidades de esta exposición, pero permiten resituar y revalorar el pensamiento de Tomás de Aquino sobre la ley como expresión de una inteligibilidad superior, participada y orientadora hacia un fin. Nuestra sociedad, que ha matado al Padre y declarado la muerte de Dios como gobernador y legislador, sufre de una crisis de filiación. Adolece, como adolescente, de ausencia de racionalidad y de sentido. En este contexto, la doctrina de la ley de Tomás de Aquino, considerada en su integridad jurídica, filosófica, práctica y teórica, y teológica, nos muestra el camino de una nueva filiación y, por tanto, de una más profunda comprensión de la realidad, basada en la comprensión de la legalidad y la racionalidad como dones de la paternidad divina, dones naturales que prepara el don del Logos encarnado, el Hijo, cuya ley nueva, para Santo Tomás, sana, eleva, perfecciona nuestra filiación herida por la frustración causada por el superhombre, que es la medida y ley de sí mismo. El voluntarismo jurídico, que tiene sus antecedentes en el voluntarismo teológico del nominalismo medieval y el voluntarismo filosófico de la modernidad, en todas sus versiones, racionalista y empirista, es expresión de una racionalidad práctica emancipada, por una parte de la racionalidad divina y cósmica y por otra del efecto de tal emancipación, la voluntad erigida como último fundamento y criterio de la moralidad. Tal voluntad engendró el Estado moderno y ahora está en proceso de dar a luz el último, al menos uno de los últimos estadios de ascensión de tal espíritu absoluto, el Estado global. En este contexto, no solo el derecho natural, sino también las estructuras jurídicas nacionales y locales van perdiendo significación y fuerza ante preceptos regionales cada vez más amplios y convenciones de carácter universal. A través de la constitucionalización de los tratados internacionales, las sentencias de tribunales internacionales y también por medio de cada vez más frecuentes procesos de refundación constitucional en las naciones, asistimos a un proceso dialéctico en el cual se resuelve la diferencia y la oposición entre nación y las nociones relativas a nación, patria y soberanía y Estado a través de la disolución práctica de la primera, es decir, la nación empieza a disminuir, lo regional, lo propio, la comarca empieza a desaparecer, podríamos decir, y se absorben en corporaciones supranacionales que en la misma medida en que crecen en universalidad pierden tangibilidad y eficacia real. Todo este proceso ha sido favorecido quizás en parte también causado por la racionalidad técnica propia de la modernidad, que ha sido tan criticada, entre otros, por ejemplo, en la cual la virtualidad tecnológica hace posible la superación de las fronteras geográficas, idiomáticas, comerciales y formativas, subsumiendo a la nación y sus habitantes en la aldea global o en este estado global del que hablamos. Hay que notar que el proceso de universalización que describimos tiene un fundamento principalmente moral. El principio de la modernidad ilustrada de libertad, igualdad y fraternidad es en realidad no solo una idea, sino un precepto que tiene una forma imperativa. O mejor, posee la cualidad ontológica de la idea hegeliana, una fuerza configuradora que se identifica con lo real. Todo lo racional es real y todo lo real racional. Se identifica la igualdad universal, la libertad incondicionada y la fraternidad con la racionalidad, entonces estos rasgos de carácter moral, es decir, indicativos y prescriptivos, se transforman en la realidad que debe ser construida. Uno de los instrumentos fundamentales y expresiones de esa construcción es la ley. Por eso la batalla por la ley es una batalla esencial en la cultura. En el seno mismo de la modernidad surgió en paralelo una repulsa al universalismo idealista normativo que describimos, cuyo objeto es fundamentalmente la prescripción cada vez más amplia de derechos cuya forma igualitaria y libertaria concurre en una fraternidad cosmopolita, hegemónica, apátrida y huérfana. Todos somos habitantes de todas partes. Quizás los representantes más lúcidos de esta repulsa que expresan la consumación de la modernidad son los llamados el Paul Ricoeur, los filósofos de la sospecha, los conocemos, Nietzsche, Marx y Freud. Frente al idealismo moral de carácter espiritual, Nietzsche propone el vitalismo heroico individual del superhombre, que está más allá del bien y el mal.
La única auténtica ley es la ley de la vida misma, que se despliega como voluntad de poder. No debe extrañarnos que este proyecto no se haya detenido en una moral individual, sino una moral estatal. No un individuo, sino una raza de superhombres. Übermenschen. Y donde hay superhombres, necesariamente hay infrahombres. Como trágicamente nos mostró la historia centroeuropea de la mitad del siglo XX. El proceso de síntesis del Estado es clarísimo en la dialéctica histórica de Marx y no nos detendremos en él. Solo agregaremos que su materialismo es una expresión del fisicalismo positivista que impregna aún hoy nuestra concepción del mundo, que se entiende quizás mejor que en el marxismo, del darwinismo social y jurídico hasta hoy incontestado, o no suficientemente contestado y analizado. La historia, que es considerada solo y simple espacio y tiempo, energía y no espíritu, avanza según una ley necesaria hacia la perfección de su forma interna por medio de la selección natural, que es en nuestro tema selección social. La igualdad y la libertad modernas implican necesariamente exclusión y selección. Está en la cancelación, en el discurso políticamente correcto, etc. Esos son los mecanismos de selección. Ya no la ley más fuerte físicamente, sino más fuerte ideológicamente. Una expresión de esta realidad es la asignación o la negación de personalidad y por tanto estatutos jurídicos normativos a animales y seres humanos respectivamente. A uno se les da, a otro se les quita. La voluntad de poder del Estado moderno no se detiene ante los más débiles. Finalmente, el panorama puede completarse con la identificación realizada por Freud entre normatividad y por tanto legalidad, con el super-yo, que es una estructura sociológica opresiva y neurotizante para él, y al mismo tiempo esencialmente constitutiva del yo. Así, el pretendido sujeto moderno, insertado en el Estado universal, es un sujeto constitutivamente emancipado de toda raíz natural, familiar y nacional, solicitado por el deseo de la conversión de sí mismo en un superhombre y por tanto en conato permanente con el otro, en constante frustración, pues en la misma medida en que se inserta en la mecánica social para adquirir identidad y derechos, se ofrece en holocausto a la técnica y al Estado, en una experiencia de alienación y neurosis que pervierte en su más íntima raíz su deseo interior de identidad, responsabilidad y filiación en oposición a la igualdad, libertad y fraternidad. En este contexto, en el cual me extendí un poco para hacer relevante la doctrina actualmente de Santo Tomás, la teoría de la ley del Aquilate puede y debe ayudarnos a criticar el contexto moderno de la teoría de la ley y a plantear nuevos horizontes de comprensión del precepto como expresión de la naturaleza corpóreo espiritual, personal del ser humano, al mismo tiempo de su dimensión naturalmente social y política, que se orienta desde y hacia un fin trascendente y sobrenatural. Así, la teoría de la tomasiana se sitúa frente a la triple determinación de la Ilustración, igualdad, libertad y fraternidad, como una teoría de la ley de la identidad personal, la responsabilidad y la filiación. Esa es como la hipótesis de esta conferencia. Esta última frase. Frente a la fraternidad, igualdad, identidad personal. Frente a la libertad, responsabilidad. Frente a la fraternidad homogénica, filiación. Esa es como la idea que me gustaría que les quedara, y con eso ya no hay contexto. Primero, una teoría de la ley basada en la identidad personal. Frente al primer precepto moderno de la teoría de la ley, a saber, la igualdad social, la teoría de la ley de Tomás de Aquino se basa en la identidad personal. No se trata de una identidad lógica y reductiva, en la cual cada yo es una mónada cerrada que se integra dialécticamente en la historia que precipita en el Estado. La identidad de Tomás implica el reconocimiento del yo del ser humano en cuanto objeto y sujeto de la ley, en tensión dialogal con el otro. La teoría de la ley de Tomás de Aquino es una teoría de ley personal, y esto desde su primer fundamento ideológico, la ley eterna. La ley eterna no es solo el fundamento teológico y metafísico de toda la teoría de la normatividad moral tomasiana, es la forma primera de tal normatividad en la estructura de la Trinidad. Tres personas distintas realmente en una misma naturaleza. Tal naturaleza en cuanto a libertad creadora, es decir, en tanto inteligencia y voluntad, que son ellas mismas la verdad y el bien, al otorgar un fin al universo entero y en él a la criatura racional, le dan ley eterna cuyo primer efecto es la providencia divina. O sea, hay una persona al comienzo de todas las cosas, una personalidad, tres personas. Esto es importantísimo para captar la trama personal de la ley y por tanto su unidad individual.
Tomás de Aquino propone una teoría de la ley en la cual todo presente es un efecto más inmediato menos, más directo menos de la personalidad divina y por tanto de la identidad trinitaria. No se trata de la identidad igualitaria racional emancipada hegeliana, sino de una unidad personal trinitaria. Y a diferencia también del pensamiento de Hegel, que también pasa por este mismo camino, mientras Hegel deduce unívocamente, Santo Tomás se eleva analógicamente. Esa es una gran diferencia metódica fundamental. A la base de la teoría que ahora proponemos o honramos en este aniversario se encuentra lo que Klaus Hemmer, un teólogo alemán que nació en el año 29, en el año 94, discípulo de von Balthasar, ha llamado una ontología trinitaria. Un modo de considerar el ser como creación del Dios uno y trino y por tanto con una íntima estructura relacional que la Quinata entendió bajo los conceptos fundamentales de leere y de religio. Leer lo real y reunirlo con su fundamento que es Dios. Eso está en la parte de la virtud de la religión. La esencia de la ley, está en la cuestión 90, por ahí, de la segunda parte de la suma, en su razón formal implica el imperio de quien gobierna en persona de la comunidad. Con independencia del problema del origen del poder político, problema que hizo especialmente acuciante del advenimiento o con el advenimiento del despotismo ilustrado, ahí está toda la escuela de Salamanca, todos los teólogos, los dominicos, los salesianos, Suárez, etc. La ley es una realidad personal, regula relaciones entre personas, es dada por personas, ad personam publicam coetot pius multitudines curam habet, y recibida por ellas. Principalmente está llamada a dirigir actos voluntarios personales, el armonía universal de un orden querido por Dios para toda la creación, el bien común universal. La promulgación de la ley significa la extensión del acto de legislación en el ámbito de significaciones y valoraciones comunes para todas las personas que lo conforman. Por ello Tomás considera que la objetivación escrita implica una cierta continuación de la promulgación y para tal efecto convoca otra etimología de la ley, aquella que deriva del término ley. La identidad personal que contiene y expresa la dimensión moral y práctica de la ley se extiende a la identidad y unidad familiar y social expresada en la comunidad. En primer lugar, y no en el Estado, en el esquema formal de la teoría de la ley estudiada, el ámbito de la autoridad y la obligación legal es la comunidad y la conciencia personal. Las representaciones de estas instancias sociales son la familia, la ciudad y por extensión lo que hoy entendemos por patria, el lugar de los padres, literalmente, y la nación, el lugar del nacimiento. O sea, hay un arraigo muy profundo con la carne, con la sangre, con la tierra. La teoría de la ley, precisamente por ser personal, tiene arraigo en coordenadas espacio-temporales concretas y efectos realizados en tales coordenadas, fundadas en una metafísica del ser real y actual. El principal efecto de este arraigo es la soberanía, que tiene su correlato ético en la virtud de la piedad, el amor a los padres y a la sangre, de ahí viene el ius sanguinis de los romanos, y a la patria, al suelo nutricio en el cual surge la comunidad familiar, y ahí viene el ius solis, como indirectamente, y los canonistas, muchos. La metafísica que fundamenta la teoría de la ley es una metafísica analógica basada en el actus essendi como rasgo característico, es decir, en la participación de la criatura en el ser mismo del creador, salvando entre ellos la mayor desemejanza en la semejanza que tal participación realiza. No deja de ser un detalle anecdótico que en el Concilio Lateranense IV, 1215, que condenando los errores, no la persona, sino los errores de la filosofía y teología política de la Abad Joaquín de Fiore, se pusiera esta descripción de la analogía entis. Entre creador y criatura no hay mayor semejanza que entre ellos no hay una mayor desemejanza. Bueno, ese fue el año en que nació Santo Tomás. Como que toda la vida de Santo Tomás fue como un desarrollo de esa intuición del Lateranense IV. El orden del ser implica el orden del hacer, eso lo sabemos. Dado que la ley es una disposición ordenada al hacer, posee una estructura en el orden del ser. Afirma Tomás, exquisito. La providencia divina impone necesidad de algunas cosas, pero no todas, como sostuvieron algunos. Pues a la providencia le corresponde ordenar las cosas al fin. Y después de la bondad divina, que es el bien separado de las cosas, el principal bien está en las cosas mismas. Y es la perfección del universo, que no existiría si en las cosas no se dieran todos los grados de ser. Por eso a la providencia divina le corresponde producir todos los grados de seres. De este modo, para algunos efectos dispuso causas necesarias,
para que se diera necesariamente, para otros efectos de impuso causas contingentes, para que se dieran contingentemente según la condición de las causas próximas. Y esto está en la cuestión 22 de la primera parte. De esta diversidad de disposición divina surgen distintos tipos de leyes. La ley eterna, la ley natural, la ley humana y la ley divina. Dividida ella en ley antigua y nueva. Ese es el programa de desarrollo de la teoría de la ley de Santo Tomás. Un último carácter del carácter personal de la teoría de la ley es su efecto, hacer buenos a los hombres. Y en ese sentido más amplio, llevar a su finalidad el orden entero de la creación. La cuestión fundamental que se debate aquí es si es posible una teoría de la ley amoral, como se pretende. Amoral, sin distinta técnica, sin considerar el fin. Tomás sostiene que es imposible. Ahora bien, la moralidad de la acción de la ley no proviene de una mera ilustración individual, sino de la formalidad ejemplar que posee toda ley en cuanto a participación de la ley eterna y manifestación entonces de la justicia divina. En este sentido, la identidad personal de la teoría de la ley importa una teoría de la responsabilidad, que es el segundo rango fundamental de la teoría de la ley de Santo Tomás. Segundo, entonces, una teoría de ley responsable. Responsabilidad implica dar respuesta a otro de algún compromiso o obligación. La estructura teológica antropológica de la persona humana de Tomás de Aquino fundamenta la responsabilidad y la conciencia moral como lugar en el cual se inscribe la ley eterna en la criatura racional. La integración en la racionalidad del cosmos creado no expresa necesidad lógica, sino libertad responsable. Aun cuando el primer principio de la racionalidad práctica se imponga con evidencia a la razón, hacer el bien y perseverar en ese bien y evitar el mal, y que los preceptos que se deducen de ella por vía de deducción tengan su misma fuerza nosológica y moral, tales preceptos no se imponen por necesidad, sino que son apelaciones a la capacidad racional del hombre de ser un tú. Por eso se pueden violar, por eso existe el pecado, existe el delito, existe la acción contra la naturaleza, precisamente, si no, sería imposible delinquir, pecar, que fuera necesario. Y por la capacidad de la racionalidad del hombre de ser un tú, y por tanto un verdadero yo, ante Dios, ante uno mismo y ante la comunidad. Uno de los problemas que recorre toda la teoría de la ley que consideramos en la libertad de la ley. Por una parte, la ley importa un mandato y obligación que surge de la ciencia que es Dios mismo y de su voluntad en relación con los fines que ha dado a su creación. E incluso también de la acción interior y sobrenatural del Espíritu Santo, que es una especie de ley perfectiva del acto voluntario y de las virtudes morales naturales y sobrenaturales. Por otra, la ley es un acto racional que se recibe de modo racional según el modo de su disposición, mandato, prohibición o permisión. La responsabilidad y no el mero derecho subjetivo en la estructura correlativa al imperio y eficacia de la ley. Esto se ve con mayor claridad en la ley que obliga de modo más estricto y metafísico, la ley eterna. Cuando Tomás se interroga si todas las cosas caen bajo la ley eterna, en la cuestión 93, artículo 6, todas las objeciones son de carácter moral. Naturalmente, porque ese es el lugar más difícil, la causalidad libre, como le llamamos. La primera apela a una objeción teológica, a la acción del espíritu en el alma, dado que el espíritu es increado y no sujeto, entonces no está sujeto a la ley eterna, las acciones de aquellos inspirados por el espíritu estarían más allá de la ley. Aquí está todo el ámbito de la creación de la orden de predicadores, de los espirituales, los fraticelli, etc. Todo se creían sobre la ley porque eran espirituales. Hay un estado en el cual ya la ley cesaba y entraba la vida espiritual. Los albigenses, los cátaros, y estaba sustentada de alguna manera teóricamente por esta teoría de Joaquín de Fiore, de las tres edades. La edad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo o del Evangelio. ¿Bien? Entonces hay también un trasfondo histórico, medieval, ahí interesante, no se puede, los profesores acá lo podrán desarrollar mejor que yo. ¿Cómo responde Santo Tomás? Bueno, primero todas las objeciones. Lo mismo en el caso contrario, ocurría a aquellos cuyo principio de la acción es la prudencia de la carne. Ya no actúan bajo el espíritu, por tanto están fuera de la ley, sino están bajo la ley, en la prudencia de la carne, que es una especie de modo de juzgar basado en las facultades heridas por el pecado bajo el reato del fomes. El fomes es, ¿no es cierto?, una suerte de ley que se deriva del pecado original que nosotros identificamos con la concupiscencia.
Finalmente, Tomás se refiere a los seres racionales en estado de bienaventuranza, es decir, a los que ya no pueden hacer actos, podríamos decir, libres, voluntarios, deliberativos. Es interesante esta objeción. Quienes al no poder merecer, es decir, al no poder realizar actos voluntarios, no dan fin, o ya lo han alcanzado o lo han perdido, tal fin quedarían exentos de la ley eterna. Y aquí vienen las respuestas. Respecto de la primera objeción, Tomás distingue dos modos de sometimiento a la ley, por temor y por amor. Todos, aun los espirituales, están sometidos a la ley eterna. El modo es distinto. Además, añade el caso en el que una operación sea realizada por el espíritu del ser humano, en cuyo caso no quedaría sujeta a la ley eterna por respecto del espíritu, pero sí respecto del sujeto que la recibe pasivamente. Ahí está la analogía. Una cosa es el Espíritu Santo actuando en usted y otra es usted, ¿ah? Que sí es responsable de acoger el don, carisma o el fuego que el Espíritu Santo le da. La prudencia de la carne, como toda acción contraria al fin, no está sometida activamente a la ley eterna, puesto que no es querida positivamente por Dios, pero sí pasivamente, pues no podría realizarse si no existiese una naturaleza racional dotada de libre albedrío y dominio de sí. Y eso sí que está prescrito en la ley eterna y la ley natural. Tomás enfatiza aquí que incluso en la realización de tal operación subsiste la inclinación a la ley eterna, porque el pecado original no ha destruido completamente la voluntad. Agrego yo, y todos sabemos que incluso cuando uno obra el mal, lo hace en relación del fin, o sea, bajo cierta razón de bien, si no, no lo ¿no? Respecto del estado de los bienaventurados y los condenados, Tomás advierte que la ley eterna tiene por objeto toda amplitud del ser creado, no solamente la ordenación al fin, esto es muy genial, sino también la conservación de ese fin, lo que es congruente con su doctrina de la creación y conservación del ser. De este modo, la eternidad del premio o del castigo, es decir, el cielo o el infierno, en cuanto conservan un estado creado, pertenecen a la ley eterna. Ahora bien, tal universidad esencial es una universidad participada. Esta participación en la responsabilidad del creador con la criatura, en la criatura racional, se denomina ley natural. Es una participación responsable, racional, no cualquier tipo de participación. No es la participación que tiene esta botella que dejo caer, como la ley natural física está afecta a la ley de gravitación, ¿cierto? No puede elegir si caer o no. Yo sí puedo elegir abrirla, tratar de abrirla, y poner un poquito de agua, ¿cierto? Y tomar o no tomar. ¿Cierto? Allí el angélico afirma, esto es la cuestión 94, tan discutida y tan analizada por razón. Allí el angélico afirma que se denomina ley analógicamente a la conciencia y a la sindéresis, porque la conciencia contiene los preceptos, no siendo ella misma un precepto, y la sindéresis por su parte es el aire que capta los primeros principios de las operaciones humanas, pero ella misma no se identifica con aquellos principios. Finalmente aduce a favor de la habitualidad, la ley natural, es decir, a su posesión, que persiste siempre en el hombre, aunque no esté pensando en ella, es decir, aunque no esté realizando un juicio práctico de adecuación a la ley eterna. La permanencia de la ley natural no está en disputa. Sin embargo, el modo de permanencia, siendo habitual, no es el mismo propiamente un hábito, del mismo modo que el conocimiento, entendido como un conjunto causalmente ordenado de proposiciones. Permanece en el entendimiento teórico, en la memoria. Sabemos, ¿cierto? Por ejemplo, la doctrina de la ley de Santo Tomás, o la teoría axiomática de, no sé, de Wittgenstein, el Tractatus, ¿no? La tiene. Aunque no esté actualizado, y este conjunto no es el hábito de la ciencia. En la respuesta a la cuestión, Tomás sostiene que hábito se predica a dos realidades, una propia y esencial, y la otra propia, impropia y accidental. El hábito propio y esencialmente es aquello por medio de lo cual se realiza una acción. Por ejemplo, el hábito de la gramática respecto del discurso correcto. Impropia y accidentalmente se predica la acción realizada y de su resultado. Así se dice fe o regla de fe al conjunto de verdades adquiridas por medio de la virtud teologal de la fe. Así, cuando consideramos los preceptos de la ley natural de modo actual, entonces esta no puede ser denominada hábito, solo es impropia accidentalmente en cuanto se consideran sus preceptos como contenidos en el entendimiento, ¿sí? Cuando están en lo que se llama en latín en acto sin dar, ¿no es cierto? Estamos reflexionando sobre ello, no en acto ejercido, como siempre. ¿Ah? Esta consideración tiene su correlato en la relación de la ley natural con la virtud. Tomás distingue dos modos de hablar de actos virtuosos. En primer modo, en cuanto son virtuosos, todos los actos pertenecen a la ley natural, puesto que ordenan el orden del apetito, sensible o racional, a su fin propio que le
que es lo que preceptúa la ley natural. Sin embargo, considerados en sí mismos los actos virtuosos, existen actos que se realizan a los cuales la naturaleza no ordena primariamente, pero que los hombres racionalmente ordenan para la recta convivencia. Y aquí, podríamos decir, entran dos extremos del deber moral, y como que son condiciones de borde de ley, el acto heroico por una parte y la obligación, la ley meramente positiva. La virtualidad, la actualidad conforme a la razón es la virtud y por ello mismo forma parte y es presentada por la ley natural. Sin embargo, parece aquí jamás implicar actos virtuosos que no están mandados por la razón natural de modo inmediato, sino por medio del esfuerzo de la razón en orden a la recta convivencia. Por ejemplo, un acto heroico al servicio de la patria, como rendir la vida, ahora que estamos celebrando hace poco en el sede de Malvinas, por ejemplo, que no siendo la primera inclinación de la naturaleza, se hace virtud por el bien común, aunque no haya obligación. Interesante. Es virtuosísimo, no obligado, porque nadie está obligado a lo heroico. Mientras la virtud uno está obligado a la virtud, por la razón. Otro ejemplo que se me ocurre aquí es muy lindo, aprovechando que estamos cerca de Semana Santa, en Semana de Pascua, cuando Cristo en el huerto de los olivos le pidió al Padre que si era su voluntad apartarse de él el cáliz, su voluntad humana no es que flaqueó, actuó de modo perfectísimo, porque el fin natural de la voluntad humana es la conservación de su primer bien básico, que es la vida natural. Sin embargo, ocurrió lo que ocurre acá. Al seguir en todo a la voluntad divina, que era la suya misma, la del Padre y la suya divina, entonces la perfección le lleva a un lugar que está no contra la ley, sino sobre la ley. Entonces el acto heroico, humano, este acto redentor divino, digamos, trasciende la ley, no existen fuera de la ley, no son antinaturales, sino son sobrenaturales, son, digamos, extraordinarios, elevados, virtuosísimos. El argumento parece ser que no todo acto virtuoso según su especie es obligatorio, por tanto, que falla la razón de imperio, no pertenece a lo natural. Sin embargo, uno podría decir que se trata de actos que en general no son imperativos, pero que el héroe en particular, por un juicio práctico de conciencia, es decir, para este caso concreto, se considera obligado a sí mismo y por tanto al menos no contrario a la ley natural. No se le imputa no defender la colina, pero se le deputa como grandísimo mérito hacerlo y ofrecer su vida de vida. ¿Se dan cuenta? La integración de la conciencia, este punto va a la conciencia, ¿se dan cuenta? En la racionalidad de la participación del ser humano en la ley eterna, que es la ley natural. La integración de la conciencia y la obligatoriedad moral de la ley es quizás uno de los rasgos distintivos de la teoría de la responsabilidad tomasiana. La conciencia es un juicio práctico de la razón en relación a la moralidad de un acto a partir de sus principios. Y los primeros principios de esa moralidad se expresan en la ley natural. Sin embargo, del mismo modo que la necesidad en el orden del conocimiento varía según la jerarquía de los principios, así ocurre también con su universalidad y la posibilidad de su mutabilidad en concreto. Afirma Tomás. En el terreno práctico, la necesidad no es la misma en todos los hombres considerada en concreto, sino solo en general, y aún en aquellos en que se da la misma rectitud respecto de lo concreto, esa rectitud o verdad no es igualmente conocida por todos. Este es el artículo 4 de la cuestión 24. Así, en la medida que se complejiza el número de condiciones que perfilan al acto voluntario concreto, recuerden el acto voluntario, está el objeto, la circunstancia, el fin, ¿cierto? No, todas las circunstancias, todo lo que le da, podríamos decir, en realidad, concreción al acto, en la medida que eso se individualiza, mayor es la posibilidad que el juicio de razón práctica pueda fallar en el orden de la aplicación del principio. Y falla. La responsabilidad, o no falla. La responsabilidad moral propia del orden legal de Tomás implica un continuo ejercicio de discernimiento de deliberación, tanto en el gobernante como en el gobernado. El primero, por medio de la prudencia gubernativa, debe atender siempre a la razón divina, al orden natural, a las circunstancias concretas en las cuales se realizan los actos voluntarios más comunes de la comunidad. Más comunes porque es el bien común. Por eso dice San Tomás varias veces que no todas las virtudes se pueden prescribir, ni todos los vicios se deben proscribir. No todos, sino los que atentan directamente contra el bien común. En cambio, en el ámbito de la conciencia personal, sí.
todos los vicios se deben prohibir, o uno debe intentar prohibir, evitar el mal siempre y dar la serie bien siempre, pero en el ámbito social no. ¿Dónde voy? Aquí. El primero, por medio de la prevención gubernativa. El segundo, mediante la prudencia política, debe reconocer la legalidad y justicia del precepto y disponerse a la obediencia. O llegado el caso, advertir de justicia del precepto, sancionar su no legalidad y por tanto elegir entre ceder su derecho a desobedecer, que a veces es derecho para Santo Mayo y otras veces obligación de desobedecer. Esto es la escuela de Salamanca, Dios, pero para hacer dulce de leche. Porque en el fondo una cosa es el Santo Tomás, donde hay una figura de monarca y otra de monarca despótico ilustrado que se opone al Papa, donde escribe la defensa Fidei Suárez y toda la gente, donde hay un déspota ilustrado que está ahí mandando. Entonces ahí se enfatiza además que el derecho divino, que es indisputado, sí se garantiza cómo ese derecho divino llega al pueblo, la cuestión de la cesión del poder de soberanía. Se defiende mucho más los derechos que tienen los suyos de defenderse. Y de ahí viene, perdón, el tema de Hobbes, de ver el Estado como un monstruo y, digamos, al individuo y a la ley como una defensa permanente a una agresión constante y constitutiva, natural. Y hay un error ahí. ¿Ah? Cierto. En los casos en que ninguna ley sea vulnerada, o ejercerlo desobedeciendo la ley justa cuya conciencia moral recta le indica no ser en absoluto ley. En este discernimiento también cabe el realismo de la fragilidad de la naturaleza humana caída y redimida sujeta a la ley del fomes, la concupiscencia. De la realidad no solo el progreso moral, que es el fin de la ley, sino también a su deterioro. Hay que atender a estas condiciones culturales, podríamos decir. En efecto, Tomás afirma que la ley natural, comillas, se borra en las obras particulares por cuanto la razón es impedida de aplicar los principios comunes por la concupiscencia o por otra pasión. Cuando estamos nublados por la pasión, claro que no es más difícil, a veces imposible. ¿Ah? Por ejemplo, un acto de pasión intempestiva e inmediata puede ser causa eximente de la responsabilidad moral y penal. Puede ser. También se puede borrar, no solo de las obras, sino también de la conciencia, en los preceptos secundarios, por las malas persuasiones y por los hábitos corrompidos. Ahí se ve, ¿no es cierto?, el reincidente, etc. Uno mismo, cuando una vez y otra vez, porque ha generado un hábito, fruto de la libertad mal utilizada. Si la ley eterna y la ley natural muestran la teología y la metafísica que subyacen a la teoría de la ley tomasiana, el análisis de la ley humana, nosotros llamaríamos el derecho positivo, muestra su teoría del derecho objetivo, el derecho como objeto de la virtud, de la justicia se estudia a propósito de esa virtud, ya en la segunda parte de la virtud. Una de las razones fundamentales de la existencia de la ley humana es la historicidad del acto voluntario y de la realización de la virtud. Como vimos anteriormente, tal historicidad implica una teoría de la historia que contiene una explicación teológica de la causa del pecado y de sus consecuencias, que es la ley del fomes, que implica al ser humano hacia el mal, que inclina al ser humano hacia el mal, lo indispone respecto a la virtud y por tanto impone la obligatoriedad en general y la coacción en particular. No se trata entonces de un conflicto de pulsiones, prerracional, inconsciente y necesario, ni una dialéctica del espíritu de la materia, sino un acto voluntario personal, libre, que ha negado en el origen la responsabilidad de la filiación, pecado original originante, y puesto las condiciones metafísicas e históricas de esa negación en el tiempo, el pecado original originado que todos heredamos. Esta historicidad implica también una precisión sobre la actividad legislativa. Tomás considera que es más adecuado dejar la responsabilidad de la legislación a quienes a realizar su actividad disponen de un tiempo prolongado para dictar la norma universal a través de la inducción de muchos casos concretos. Los jueces, en cambio, serán los legisladores. Los jueces, en cambio, dada su aplicación al concreto, deben juzgar tal caso de modo súbito. Y es una máxima de la experiencia que se ve lo recto más fácilmente después de larga y exhaustiva consideración, que es la atención pronta a un caso particular. Finalmente, los legisladores juzgan en lo universal y sobre hechos futuros, mientras los jueces lo hacen respecto de lo presente, de hechos afectos a pasiones. Y por esto, de Santo Tomás, se pueden falsear los juicios. Pese a esta prevalencia teórica de la legislación sobre la jurisprudencia, Tomás equilibra su posición al final de la solución a esta objeción. La justicia viviente, la justicia animata del juez, parece ser considerada absoluto la más apta para la determinación de una conducta humana en orden al fin,
¿Por qué? Porque esta determinación es siempre un acto prudencial. Tal como el acto voluntario es un acto deliberado, también la sanción adecuadamente lo es. Una última dimensión de la teoría de la ley como la teoría de la responsabilidad la encontramos en el estudio de la obligación en conciencia de la ley humana, que está importante en este momento, a obedecer pero en conciencia, la objeción de conciencia. Las leyes justas obligan en conciencia por razón de la misma justicia que realizan, de su racionalidad. Esta justicia tiene un triple aspecto, por razón del fin, el bien común, por razón del autor, la autoridad legítima, y por razón de la proporcionalidad. Las leyes injustas lo son porque fallan en alguno de estos respectos, son todos. Tales leyes no obligan en el foro de la conciencia, si no es para evitar el escándalo y el desorden. Esto vale solo en el caso de injusticia contra el bien común social. Por ejemplo, el caso de marchar una guerra injusta. Uno podría marchar a una guerra injusta sabiendo que es injusta, no siendo objetor de conciencia, porque hay un bien mayor, el bien común, y evitar el escándalo. O contra la proporción, pagar impuestos injustos. No podría venirse a pagar el impuesto que uno consigue injusto por un bien mayor. En este caso, es posible ceder el derecho a no obedecer por un bien mayor o para evitar un mal mayor. Nunca es lícito, que es una obligación, desobedecer cuando está en juego un bien divino. Ahí. Una ley que mande la idolatría. Ese es el ejemplo de San Tomás. Y yo pongo, en nuestra época, una que disponga de la vida inocente que esté en el vientre de su madre. Ese que es obedecer. En este sentido, toda persona responsable está sometida a la ley, pero no lo está del mismo modo y bajo el mismo respecto. Tal sometimiento es iluminado por la distinción entre fuerza directiva, mediante la cual la ley es medida de los actos, y bajo la cual todos están sometidos, y fuerza coercitiva. La exención puede provenir de una ausencia absoluta de sujeción o jurisdicción. Por ejemplo, los ciudadanos de una ciudad no están sometidos al príncipe de otra, o por estar regido por una ley superior. Quien está bajo la potestad ordinaria de un procónsul recibe en alguna cosa dispensa del emperador, o sea, una autoridad superior dispensa la ley del inferior. Respecto a la fuerza coercitiva, el hombre puede estar sometido como coaccionado, y esta sujeción alcanza solamente a los malos y no a los virtuosos y justos. Por ejemplo, a la gente que es obligada a estar privada de libertad. Incluso en el ámbito de la obligación y sometimiento de la ley humana, Tomás se expresa a favor de una virtud que dispone la acción en contra de la letra de la ley, la virtud de la epikeia. La razón de la acción contra la letra de la ley se funda en el realismo jurídico. Las cosas no están sujetas a las palabras, sino las palabras a las cosas. Tomás argumenta de la finalidad de ley, que es el bien común, comunidad de generalidad que impide la interpretación odiosa o perjudicial de la ley en tanto atenta contra tal fin. La misma generalidad impone el criterio de la diversidad de situaciones de aplicación que el legislador debe tener en cuenta al momento de legislar bajo el principio de la utilidad común y de lo que ocurre, no en todos los casos, lo que le haría inútil, sino en la mayoría. Por ello siempre es posible la acción en contra de la letra de la ley cuando el perjuicio a la utilidad común es manifiesto e inminente. Y el ejemplo es genial. Actuar contra la ley que prescribe mantener cerradas las puertas de la ciudad ante la llegada de fugitivos que la defienden. O sea, si tiene soldados fuera y hay una ley del rey de tener cerradas las puertas, le pique ella, que tiene que ser el que tiene para abrir la puerta, tiene que saltarse la ley porque evidentemente el espíritu de la autoridad es que salve a sus defensores, no que se cumpla su ley por ser su propia ley. ¿Se dan cuenta? El espíritu de la ley por sobre la ley. Con todo, si hay posibilidad de cuidado superior, se debe aclarar el sentido antes de actuar contra la ley en favor del espíritu. Porque superior es el intérprete auténtico de la ley. Finalmente, la última parte es una teoría de la ley filia. Hemos visto que con igualdad, ¿no es cierto? Libertad, responsabilidad y contra, o para analizar, compensar, complementar, como uno quiera, es decir, la fraternidad, la teoría de la filiación. Que lo podemos añadir finalmente un último rasgo descriptivo en oposición al triple dogma moderno de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Podemos afirmar que la teoría de la ley de Tomás de Aquino es una teoría filial, en el sentido de que su última perfección, que se realiza en la ley nueva del Evangelio del Amor, es una ley de libertad de hijos y no de sujeción de esclavos. Muchas veces advertimos a lo largo del tratado de la ley de Tomás de Aquino que es una unidad literaria y de pensamiento que expresa de algún modo la lógica del todo de la suma de teología y del pensamiento de Tomás, como el fragmento
en el fragmento de la teoría legal. O sea, como que está todo en ese fragmento. Desde la ley eterna, Dios uno, hasta la ley nueva, Dios trino. Y tal como el acto voluntario no se realiza ni se entiende sin atención a su fin, del mismo modo la ley, que es un auxilio exterior directivo de tal acto, no se comprende sin la atención a su fin, y el fin de la ley es la vida según el Espíritu en el amor filial sobrenatural. La ley, y aquí ya lo dijo muy bien Seferino, la teoría de la ley de Tomás de Aquino no pierde nada hermenéuticamente, por el contrario, gana todo, afirmando con decisión su naturaleza primariamente teológica. Muchas veces el estudio escindida de este contexto histórico y ideológico y se le mal comprende. ¿Ah? Por ejemplo, la deducción del primer principio, todo el naturalismo racionalista, etc. Grocio y otros. Porque la última verdadera persona y su responsabilidad moral no es solamente Dios, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acuérdense que la Revolución Francesa en muchos lugares era deísta, no era atea, ¿no? Que han creado el tiempo y la historia realizando un proceso pedagógico de progreso en orden a la plenitud de los tiempos en la encarnación del Hijo y el envío del Espíritu Santo. Obediencia filial y libertad espiritual son los últimos correlatos objetivos de la sinfonía legal tomasiana. A saltar un análisis de la ley antigua y vamos a ir aquí. La clave fundamental de la interpretación de la ley antigua es la unidad del designio de la creación y de la redención, al tiempo que la concordia progresiva entre la letra y el espíritu. La ley antigua del Antiguo Testamento, todas leyes y preceptos ordenados a otros, por tanto mutables y algunos incluso derogados. Esta concordia se realiza en la unión de la naturaleza divina y humana en la persona del Verbo por la encarnación. O sea, es la encarnación donde alcanza su plenitud la teoría de la ley, porque Él es el Logo que se encarna. Este es el fundamento de la doctrina de la ley nueva en Tomás y con ella la expresión del sentido último de toda su teoría de la ley, porque con eso termina la teoría de la ley. Muchas veces se enseña la teoría de la ley hasta, se sigue la cuestión 90 a la 97. Y la ley antigua y la ley nueva se olvidan, porque son teológicas. No se ha comprendido hermenéuticamente correctamente toda la teoría. Para Tomás, lo principal en la ley del Nuevo Testamento y en lo que está toda su virtud en la gracia del Espíritu Santo que se da por la fe en Cristo, por consiguiente la ley nueva, principalmente la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los fieles en Cristo. Tiene sin embargo la ley nueva ciertos preceptos como dispositivos para recibir la gracia del Espíritu Santo y ordenados al uso de la misma gracia, que son como secundarios en la ley nueva, de los cuales ha sido necesario que fueran incluidos los fieles de Cristo, tanto de palabra como por escrito, ya sobre lo que se ha de creer como lo que se ha de obrar. Y así conviene decir que la ley nueva es la ley principalmente infusa y secundariamente escrita. Ahí ya entramos en la teología de la revelación, etc. La síntesis de la ley nueva se encuentra en el Sermón de la Montaña. Se da una ley de libertad, cosa a diferencia de la ley antigua que prescribía muchas cosas, la ley nueva, que formalmente se constituye por la caridad, deja la libertad de especificación en su aplicación concreta. En este sentido, dice Santo Tomás, cada cual es libre para determinar lo que conviene hacer o evitar en tales casos, y lo mismo cualquier prelado para ordenar a sus súbditos en esta materia lo que ha de hacer o evitar. Y por eso también la ley del Evangelio se llama ley de libertad, pues la ley antigua determinaba muchas cosas y eran pocas las que dejaban la libertad de los hombres. Esta es la cuestión. Pero la última razón de la libertad de especificación es la verdadera transformación sobrenatural de la naturaleza humana en la naturaleza filial en Cristo. La ley nueva es ley de hijos y herederos, no de siervos. Y este es el sentido último de toda la teoría de la ley tomasiana, porque es el sentido último de toda la racionalidad práctica humana, que la imagen, es decir, el ser humano, a través del acto voluntario, asistido interiormente por la gracia y exteriormente por la ley, así lo dice el prólogo de la segunda parte de la Suma Teológica, se asemeja a su ejemplar. Dios que es amor por medio del ejercicio de la virtud y los dones y carismas del Espíritu Santo, en un verdadero proceso de deificación que implica la cristificación del ser humano. Concluyamos. Ante el programa moderno ilustrado de la igualdad, la libertad y la fraternidad como fundamentos de la teoría de la ley, Tomás de Aquino opone un programa de identidad personal, responsabilidad social y filiación divina. Responsabilidad, diríamos, familiar, comunitaria, patriótica. Basta esta consideración para comprender la relevancia de tal teoría y su pertinencia para la hora actual.
Ante la crisis de la modernidad llega la hora en la que una vez más se proponga a la sociedad de los hombres el sentido auténtico de la racionalidad expreso en la legalidad, no como una expresión heterónoma y exterior del Estado, tampoco como un instrumento homologizante que implica una fraternidad universal huérfana y apátrida, en la cual la persona, reducida a individuo como parte integrante de un sujeto anónimo y omnipotente del Estado, pierda su libertad y con ella su capacidad de amar, de buscar y de encontrar el sentido personal, social y trascendente de su existencia. Por el contrario, llega la hora, y estamos en ella, como dice el Señor, que se proponga una legalidad basada en la racionalidad como participación de la sabiduría de Dios, bueno, que comparte su designio de bondad y salvación a todo el orden del ser del cual la persona humana no solo su fin, sino también su expresión más acabada. En esta teoría de la ley, la disposición y la observancia manifiestan y al mismo tiempo constituyen la acción voluntaria personal como un acto de responsabilidad, de ser junto y frente a otro, no como un imperativo formal, categórico, sino un vínculo interior que lee y relee su racionalidad como trascendencia y vínculo con Dios, con el hombre y con el mundo como cosmos y como creación. En tal teoría de la ley, la obligación se convierte en libertad, la soberanía en pertenencia a la familia, a la patria, al lugar concreto y histórico y situado donde la providencia ha dispuesto que esa libertad encarnada y relativa, personal, se realice. Y esta libertad es signo y esperanza en un tiempo nuevo de hijos, en el Hijo, libres para amar y servir, no emancipados de la casa del Padre, sino identificados con Él en su señorío, en su Hijo por el Espíritu Santo. Esta teoría de la ley expresa el proyecto de Dios y como tal es verdadera y victoriosa en la esperanza. Que su consideración nos ayuda a contemplarla y actuarla. Nuestro esfuerzo virtuoso, auxiliado por la gracia de vivir bajo la ley nueva, da sentido a toda ley. Nos orienta hacia nuestro fin último y no en menor medida se constituye en signo de esperanza para una humanidad injusta en su aparente igualdad, esclava en su falsa libertad y huérfana en una fingida fraternidad. Para Tomás, el fin de la ley es hacernos personas a imagen de las personas divinas, responsables e hijos en la libertad. Solo desde esta filiación es posible la verdadera fraternidad, la auténtica libertad y la igual dignidad. La consideración de este proyecto y su realización esperan nuestro renovado esfuerzo espiritual, moral y teórico. Gracias. Bueno, ahora va a haber un espacio para preguntas que seguramente tengan. Así que el que quiera hacer una pregunta, padre, él responde. Mientras pueda, si no, los profesores aquí presentes ayudan, como la disputancia, ¿ah? Esos son buenos porque me dan tiempo de tomar agua. Profesor. No, rompo el hielo, nada más, una pregunta tonta, pero bueno, siempre sirve para romper el hielo y después la gente se anima. Más tonta que la verdad, yo no puedo. Son las mejores de todas, las más difíciles de responder. No creo. Bueno, en primer lugar agradecerle, padre, la exposición sumamente clara y muy agradable de escuchar y fácil de seguir, digamos, no por la facilidad del tema, sino por la pedagogía que usted ha utilizado, así que le agradezco eso. Bien. En segundo lugar, me parece muy importante lo que usted ha mencionado, de la afiliación, ¿no es cierto? Porque, sobre todo en tiempos donde se quiere recuperar la ética, que se la quiere recuperar de cánones más voluntaristas, como puede ser el ideal kantiano, digamos, ¿no? El you have to. Bueno, eso es durísimo, ¿no? No hay, digo, para el que intenta llevar una vida ética, eso le falta vida, digamos, ¿no? Es pura voluntad. Ahora, la afiliación como tal, ¿no es cierto? Uno se acuerda inevitablemente del hijo pródigo, de todas esas imágenes del Evangelio que, bueno, justamente el padre asiste, el padre redime. Claro, es otra ética, ¿no? Y es una ética claramente basada en el reconocimiento de la imposibilidad humana y de la grandeza de Dios que puede justamente redimir. Así que le agradezco profundamente lo que nos ha comunicado, porque es importantísimo en estos tiempos. Y la preguntonta era la siguiente. Usted dijo muy bien cómo la modernidad ha ido, digamos, tomando estas grandes verdades de las cuales habló el medioevo, de
esfuerzo por la fraternidad, ¿no es cierto? Y demás. Y yo he notado, y a esto le quería preguntar si usted lo ha visto así o lo ha percibido, porque usted mencionó la noción de bien común muchas veces. Y la noción de bien común también me parece que ha sido reciclada por esta concepción, reduciéndola al bien de la mayoría, ¿no? Cuando en realidad la noción de bien común no va por ese lado, ¿no? No sé qué le parece. Yo era tonta, pero no, la verdad que la pregunta por el bien común, digamos, es una pregunta central en el debate ético actual, sobre todo en el ámbito anglosajón. El ámbito continental es más reluctante, o sea, se evade un poquito más del bien común, más por una cuestión de prejuicio histórico, porque fundamentalmente Alemania, por razones antagónicas, en los alemanes, todo lo que sea bien común y bien de la nación, la patria, está a un paso del lenguaje nacional socialista, y esas cuestiones, ya incluso inconscientemente lo alejan de la temática. Ellos, por eso toda la escuela de Frankfurt, Habermas, consideran que en el fondo la racionalidad práctica es una racionalidad comunicativa, de mínimo, en el fondo donde está, y para evitar cualquier paso a considerar o identificar el bien común con algún bien particular, especialmente con la hegemonía de la patria, la expansión vital y esas cosas. Y en ámbito anglosajón, por el contrario, porque para ellos el bien común es la simple suma de los bienes individuales. ¿Ah? En cuanto que no se acompaña, eso viene de Hume en adelante, para qué decir Hobbes, Bentham, el utilitarismo, todo el empirismo inglés detrás. Pero dentro del ámbito de interpretación de Santo Tomás, o sea, dentro de los mismos intérpretes de Santo Tomás, incluso dentro de algunas descripciones, yo las llamo descripciones magisteriales del bien común, hay una concepción, podríamos decir, errada. Se ha trasladado la noción tomasiana del bien como fin, hacia el cual las cosas tienden, a la noción de condiciones previas para que ese fin se logre. Pero si uno va, por ejemplo, al Catecismo de la Iglesia Católica, que es un excelente texto maravilloso, cuando se habla de bien común se propone esta segunda. El bien común es como una condición de posibilidad horizontal en el sentido de Riquieri, es decir, de Gadamer, es decir, como o sea, que siempre está orientativa, regulativa, que tiene un dejo kantiano, no digo del catecismo, pero sí como dialogar con la modernidad, o sea, siempre como el bien común en concreto es, podríamos siempre ampliable, o sea, siempre podemos aspirar un poquito más que el tema de las cortes, como lo anunció un poquito al principio, pero la Corte Internacional de Derechos Humanos, por ejemplo. O sea, ¿cómo yo le imputo un caso, el caso de Fray Julio contra la República de Chile porque no tuvo prestaciones de salud, tal, ¿no? ¿Dónde está el derecho a la salud constitucionalmente asegurado, o el derecho, digamos, natural a la salud? ¿Hasta qué punto? Son derechos que se llaman progresivos, horizontalmente, ¿no? Es como el horizonte, uno mientras más avanza, el horizonte se corre más para allá. Entonces, para asegurar la objetividad de ese bien común, la doctrina social de la Iglesia prefirió no utilizar la noción metafísica final, sino la de las condiciones para mostrar esa progresión. ¿Pero qué se pierde? ¿Qué se pierde? Se pierde la realidad del bien común. Porque si uno está, el bien común es siempre una realidad pospuesta, futura. ¿Ah? Estamos siempre en los prolegómenos, usted que mencionó acá. Voy a parafrasear, prolegómenos para una ética posible. Siempre pospuesta, siempre poniendo, podemos decir, las bases de un edificio que está por construirse, y no considera la teoría de virtud en concreto, que es la base de la teoría realista, no solamente tomasiana, y tomasiana de la virtud, donde el acto concreto virtuoso es el de aquí y ahora, que evidentemente incorpora el pasado en la virtud de la prudencia por la memoria como parte integrante, digamos subjetiva, parte de su ejercicio, y la previsión del futuro, bajo la precaución, la providencia, etc. Pero es algo del aquí y ahora. El bien común se realiza. No una realidad utópica, que no tiene lugar en este mundo, sino que tendrá lugar cuando venga el Mesías en gloria y majestad, o cuando el Estado, finalmente lleguemos al Estado socialista, donde todos seamos iguales. Todas las dialécticas
tienden a ser utópicas, porque siempre el movimiento apunta a un último estadio que es el que, digamos, finaliza el movimiento, ¿ah? Un teologismo vacío digamos, de fuerza actual. Entonces la pregunta es vital y es debatida actualmente entre los éticos, incluso dedicados a interpretar la teoría del bien común. O sea, un tema actual, es una cuestión disputada actualmente. No está en serena posesión. ¿Ah? ¿Quiénes serían estos actores que están tomistas, digamos, intérpretes de San Tomás, que Finis? Claro, bueno, por ahí, claro. Todos los, no todos, pero por ejemplo, a Finis y McIntyre por una parte y por otra. O sea, tienen gente que interpreta a Santo Tomás más, podríamos decir, como que se distancia de la modernidad y vuelve a lo metafísico, y otros que, sin dejar lo metafísico, dicen, bueno, dialoguemos con la modernidad, que no es malo, evidentemente que es bueno, pero, y acentúa, son cuestiones de acento, ¿eh? O sea, si uno los pone al frente, ambos van a, porque hay textos de Santo Tomás, no solamente en la Suma, sino muchos textos que dan para las dos interpretaciones. Dan para las dos interpretaciones. Entonces, quizás valen mucho esas distinciones del orden de la intención y del fin y de la ejecución. Ahí uno puede, podríamos decir, coordinar lo que la mente y el corazón de Santo Tomás estaban siempre unidos y que después la racionalidad moderna tiende siempre a dividir y oponer dialécticamente. ¿No? Pero cuando uno, los especialistas, como les gusta el análisis, la división y el contraste, aparecen fuertes disputas sobre la noción de bien común en Santo Tomás mismo. Uno usa unos textos, otro usa otros textos. Entonces, no es una pregunta para nada, es una pregunta que daría para una muy larga discusión. Más porque ha sido positivizada en textos magisteriales. Y a mí me llamaba mucho la atención las proximidades que se tendía de esa noción a cuestiones más de gobiernos democráticos contemporáneos, o sea, hablando de esa comunidad, atendiendo a mayoría, y lo he leído a veces en, digamos, lomitas, entre comidas, vamos a poner comidas entre La Quiaca y Jujuy, entre La Quiaca y Tierra del Fuego, digo, perdón. Claro, no va por ese lado de ninguna manera. Lo que usted dice correctísimo, es la realización concreta del bien común. Y esa palabra común es la que muchos confunden, sobre todo quienes tienen oídos democráticos, claro, como nació en esta época, ¿no es cierto? O democráticos, diría yo, democráticos modernos, claro, porque la democracia, cuando Santo Tomás la analiza a propósito del comentario de la política de Aristóteles, de la ética, digamos, la democracia, él la entiende tal como la entendió Aristóteles, no digamos, la situación no bajo el concepto sociológico moderno, sino bajo una sociedad virtuosa de personas que tenían una comunidad de significación y valoración común, que es lo que llamaron los griegos el logos, y la polis. Ese es el ámbito de uno de los tres modos legítimos y auténticos de gobierno. Por eso también contra los que se decretan la modernidad de la democracia en absoluto, hay que oponer también a Santo Tomás, decir, no, Santo Tomás, y no solamente él, los medievales, los salamantinos, etc., reconocen distintas formas de gobierno, porque la forma de gobierno no es otra cosa que una elevación a un ámbito superior del acto de virtud prudencial de gobierno, y hay distintas situaciones en las cuales, o sea, había polis que convenía más que fueran gobernadas democráticamente. Lo que nosotros llamamos democracia tiene que ver con la división de poderes del Estado moderno, tiene que ver más con el principio de exclusión del fundamento divino del poder, y eso se ve muy bien en una discusión que yo recomiendo vivísimamente entre el ya citado filósofo y sociólogo alemán Habermas con el entonces cardenal Ratzinger sobre los fundamentos prepolíticos del Estado moderno, que es una joya, y por el cual muchas veces, no por esa, sino ya por otro escrito, se le ha acusado al queridísimo y recordado, y le hago un homenaje, Papa Benedicto, como modernista, porque, digamos, explicaba y algunas veces tomaba el término democracia, digamos, y dialogaba como lo ha hecho el magisterio de la Iglesia, pero que estamos hablando de, o sea, aquí hay un término equívoco.
Equívoco es cuando una misma palabra significa dos cosas distintas. Sería más cercano a la demagogia, o sea, la corrupción de la democracia, lo que nosotros vemos en el ejercicio, digamos, al menos publicitario externo. Libro octavo de la República. Claro, libro octavo de la República, ahí está. Eso, no sé si le responde la Sí, pregunta. muchas gracias. Perdón por la extensión, pero es que no era nada de menor entidad, sino al revés, de fundamental. Porque lo que hace el fin es, para Santo Tomás, esencial. Porque no podemos restar el fin, el bien común es el fin de todo. Como fin. Sí, bueno, en todas partes. Pero un ejemplo concreto. Por ejemplo. Una universidad pública que debe ser, ¿cómo decirlo? Un lugar de la totalidad del saber integre la posibilidad de que estemos debatiendo sobre Santo Tomás de Aquino en estos términos acá, es una finalización del bien común. Le hace bien a toda la sociedad de Mendoza, aunque ni sepan que está tomando helado, no sé, la peatonal, es, podríamos decir, humanizado y divinizado por la acción virtuosa de poder estar buscando juntos la verdad. O sea, el bien común es aquí y ahora, no una cosa, es muy importante el realismo metafísico, nociológico, político, ético y jurídico, que tiene un pie muy puesto en el presente. También en el pasado y en el futuro, pero en el presente, en el hoy. El riesgo, así en concreto, es que uno esté siempre haciendo acciones, podríamos decir, posponiendo el presente por un mañana utópico. ¿No? Y por tanto, que se pierda esto para la realidad espiritual es fundamental. O al revés, vivir de un pasado. Y ahí tenemos todas las ideologías reaccionarias. O me refugio en un pasado inconmovible, entonces después de Santo Tomás no hubo ningún filósofo, se acabó la filosofía. Ya Santo Tomás y ya, entonces uno no leerá, estamos haciendo un seminario de Wittgenstein, horror, herejía. No, Wittgenstein tiene una riqueza enorme, por descubrir. Porque ningún filósofo, en cuanto filósofo, ha agotado la verdad. Por el contrario, hay a este respecto una cosa lindísima. Para los 60 años de Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, Edith Stein, que había sido discípula de él y ayudante, le escribió un homenaje para ¿cómo se llama? El libro conmemorativo, que es muy típico en alemán, el Festiv. El típico que se hace en los alemanes, se de autobombo y se escribe los discípulos. Es lindo, aquí también se hace. Entonces, el escrito original era una visita que le hacía Santo Tomás de Aquino después de las festividades, la noche del día del cumpleaños a Husserl, le tocaba la puerta, y un diálogo entre Tomás de Aquino y Husserl. Es lo más lindo que hay porque se ven los acuerdos y desacuerdos de los dos, pero bueno, como solo ella escribía, además de una pluma preciosa, Stein además de una profundidad intelectual y espiritual única, y usa tratamiento. Heidegger, que era el editor del Festival, no le gustó el tono dialógico y se lo hizo transformar en un escrito. Entonces tenemos de la misma cosa dos escritos. Tenemos uno en forma de diálogo, que no se publicó hasta mucho después, y el que sí se publicó, que es como un paper, digamos, una comunicación. Entonces, bueno, el camino del gato, claro, está bien. Entonces, ahí uno ve cómo los filósofos acuerdan de muchas más cosas de lo que nosotros podríamos pensar. En primer lugar, en el hecho filosófico, buscar la verdad. Con más luz, con menos luz, iluminados por la luz de la gracia o no tanto, inspirados. El mismo Hegel, si uno lee la fenomenología del espíritu, por ejemplo, al principio, o la fenomenología, o el diccionario de ciencia filosófica, enciclopedia, o mejor, la filosofía del derecho, que es un libro realmente notable, uno ve cómo lo cristiano lo empapa, pero completamente. Lo que pasa es que lo invierte, hay una inversión. Lo cristiano es expresión penúltima de lo racional. La inversión que después lo agarra Feuerbach y lo pone así, en todo su punto de la ciencia cristiana, discípulo directo de Hegel.
Hay un libro que yo les recomiendo, de un teólogo que no recomiendo, pero el libro, cuando lo escribí, que es muy bueno, es un mamotrote así, ¿eh? Se llama La Cristología de Hegel, que escribió Hans King. Hans King como teólogo no lo recomiendo. Pero el libro La Cristología de Hegel, que hizo Hegel, sí lo recomiendo. Pues es un laburo de leerse a todos Hegel y ver la inspiración cristológica de la filosofía hegeliana en toda su etapa. Notable. Desde la vida de Jesús que escribió el joven Hegel, una vida de Jesús tal cual, era teólogo, como todos estos filósofos digamos, de esa época alemana, del romanticismo, un poquito antes, todos estudiaban teología. ¿Ah? Indigena, eran hijos de pastores, etc. Y la formación teología, pero claro, después pasado. El último de estos fue Heidegger. Empezó a estudiar teología, se entró en la Universidad de la Compañía de Jesús, después entró en teología en Friburgo, se cambió, conoció a Bullmann, no leía todo el tema. Pero, o sea, más alumbrado, menos alumbrado, siempre hay un gran, podríamos decir, acuerdo y progreso en esto de la noción. Entonces, que den mucho cuidado la filosofía en estos dos polos. O quedarme solo en el pasado, también pasa no solamente ideológicamente, sino especialista. Entonces, yo soy especialista en Aristóteles. Y nadie me mueve a Aristóteles o Platón, y Platón es el todo, y todo lo hace y ya está. ¿Ah? Platón es uno de los más grandes de los grandes, pero es un grande de los grandes, no es la verdad misma. ¿Ah? Una especie de integrismo basado en esto, que condena y es como una especie de seguridad psicológica. O sea, para defenderme, entonces, no leo a los modernos, no leo a los contemporáneos, porque no hay semillas de verdad. ¿Ah? Y el otro es el extremo, digamos, del otro lado. Si tengo una filosofía puramente utópica, que no tiene en cuenta para nada la historia de la filosofía y la saco de los currículos, nunca pasa en muchas universidades, es un horror quitar la historia de la filosofía como ciencia disciplinaria misma. ¿No? Bueno, yo creo que estoy sobrepasando mucho ya. No sé si hay otra pregunta. Sí tengo una, pero es muy precisa. Creo que en la exposición usted dijo que hay un pasaje del Evangelio donde se fundamenta toda esta teoría de la ley de la filiación. ¿Puede ser que haya dicho eso? Sí, lo dije, pero salté. No anoté la cita. No, es que no la dije. Ah, Miren que estaba atenta. Gálatas, o sea, es la cita que puse, hay varias, pero la cita que puse que pone San Tomás es Gálatas 4.4. Gálatas 4.4. ¿Ah? La leo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuál? La ley antigua. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones clamando Abba Padre. Por tanto, ya no es siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Esa es la cita. Qué buena auditora, se pasó. Me deseo agarrar así ya el detalle. muchas gracias. Bueno, no hay ninguna pregunta más. Bueno, muchas gracias, padre, por la conferencia. Estuvo genial. Yo les agradezco y les aliento a seguir adelante con la carrera. Ya 20 años es un número importante y creo que esta presencia de ustedes en esta universidad y en cualquier ámbito universitario es esencial y no solamente indica el bien común, sino que lo realiza. ¿No? Así que muchas gracias.